La Segunda Guerra Mundial, iniciada en septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia, se caracterizó por una serie de decisiones estratégicas que cambiarían el rumbo de la historia. Entre ellas, una de las más discutidas y determinantes fue la apertura de dos frentes por parte de la Alemania nazi bajo el liderazgo de Adolf Hitler, el Frente Occidental contra el Reino Unido y más tarde los Estados Unidos, y el Frente Oriental contra la Unión Soviética. Esta elección, que contravenía principios estratégicos básicos aprendidos tras la Primera Guerra Mundial, tuvo profundas consecuencias para el Tercer Reich y para el desenlace del conflicto. Tras la fulminante campaña de Polonia, Hitler parecía haber aprendido de los errores del pasado. Alemania se había visto obligada a luchar en dos frentes durante la Primera Guerra Mundial, el occidental contra Francia y el oriental contra Rusia, lo que provocó un desgaste insostenible. Durante los primeros años del nazismo, Hitler parecía decidido a no repetir ese error. En el Mein Kampf, su obra escrita en prisión durante los años 20, ya dejaba claro que su visión del mundo contemplaba una guerra contra la Unión Soviética para obtener Lebensraum, espacio vital, hacia el este. Sin embargo, también era consciente de que no podía enfrentarse simultáneamente a todas las potencias europeas. Por eso, firmó en agosto de 1939 el Pacto de No Agresión con la Unión Soviética, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Este acuerdo no solo garantizaba la neutralidad soviética mientras Alemania invadía Polonia, sino que incluía protocolos secretos para repartirse Europa del Este. Así, Hitler aseguraba su retaguardia oriental mientras se concentraba en derrotar a Francia y al Reino Unido. Tras la conquista de Polonia y con la Unión Soviética ocupando su parte del pacto, Hitler se volvió hacia el oeste. En mayo de 1940 lanzó la ofensiva sobre Francia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. En una campaña relámpago logró lo que el Imperio alemán no había conseguido en 4 años de guerra: derrotar a Francia en 6 semanas. Con el Reino Unido resistiendo en solitario y sin una amenaza directa de invasión inmediata, Alemania disfrutaba de una posición estratégica envidiable en Europa. Pero esta serie de éxitos fulminantes reforzó la confianza de Hitler en su intuición y en la idea de que el Ejército Rojo sería un adversario débil. Creía que la Unión Soviética, debilitada por las purgas de Stalin en los años 30 y por la pobre actuación en la guerra contra Finlandia, caería en pocos meses. El 22 de junio de 1941, Alemania rompió el pacto con la URSS y lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva a lo largo de un frente de más de 2.000 kilómetros. Se movilizaron más de 3 millones de soldados alemanes y de países aliados del eje. Hitler estaba convencido de que la guerra en el este sería corta como las anteriores. Su plan era derrotar a los soviéticos antes de que el invierno llegara. La motivación no era solo estratégica. Hitler veía en la conquista del Este una guerra ideológica y racial. Buscaba eliminar al bolchevismo judío y abrir espacio para la colonización alemana, en un proyecto de dominio total que incluía la eliminación de millones de personas consideradas inferiores. Esto convirtió la guerra contra la URSS en un conflicto total, donde no solo se trataba de conquistar territorios, sino de destruir por completo al enemigo. Sin embargo, la campaña no resultó como Hitler había previsto. El Ejército Rojo, aunque mal dirigido al principio, no colapsó. Stalin ordenó la resistencia total y tras retrocesos iniciales comenzó una defensa cada vez más eficaz. La llegada del invierno ruso, mal anticipada por el alto mando alemán, detuvo la ofensiva ante las puertas de Moscú. Las tropas alemanas, sin ropa adecuada ni suministros suficientes, sufrieron miles de bajas y la guerra relámpago se transformó en una guerra de desgaste. Mientras Alemania se empantanaba en el este, el frente occidental también volvía a activarse. Aunque el Reino Unido había resistido el Blitz y los intentos de invasión, todavía era incapaz de contraatacar en Europa continental. Pero en diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos entró en la guerra.
Hitler, en una decisión que aún hoy desconcierta a muchos historiadores, declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941, a pesar de no estar obligado a hacerlo por ningún tratado con Japón. Esta decisión selló definitivamente la guerra en dos frentes. A partir de ese momento, Alemania se enfrentaba a dos gigantes industriales, la Unión Soviética y Estados Unidos, con el Reino Unido como tercer aliado poderoso. La superioridad económica, industrial y demográfica del bloque aliado era abrumadora. En términos logísticos, materiales y humanos, el Tercer Reich entraba en una guerra que no podía ganar a largo plazo. La apertura de dos frentes tuvo consecuencias devastadoras para Alemania. La guerra en el este consumía la mayor parte de los recursos, especialmente en hombres y material. El frente soviético exigía la movilización constante de divisiones, tanques, artillería y aviones, mientras que el frente occidental comenzaba a activarse con campañas en África del Norte, Italia y finalmente con el desembarco de Normandía en junio de 1944. A medida que la guerra avanzaba, los bombardeos aliados sobre Alemania intensificaron la presión interna. La escasez de petróleo, materias primas y alimentos minó la capacidad del Reich para sostener una guerra prolongada. Además, la moral se deterioraba. Millones de alemanes fueron movilizados, y las derrotas sucesivas, como Stalingrado y Kursk en 1943, señalaron el principio del fin. Uno de los elementos más estudiados por los historiadores es la obstinación de Hitler en mantener el control absoluto de las decisiones militares. A menudo ignoraba a sus generales, rechazaba los informes del alto mando y tomaba decisiones basadas en su visión personal del conflicto. Ejemplos de ello abundan: la negativa a permitir retiradas tácticas en el este, la insistencia en tomar Stalingrado o su empeño en lanzar ofensivas desesperadas como la de las Ardenas en 1944. El liderazgo autocrático de Hitler impidió una reevaluación seria de la situación. Incluso cuando era evidente que no podía sostener dos frentes a largo plazo, se negó a considerar una paz negociada con los soviéticos o los occidentales. Su visión del conflicto como una guerra total, existencial, no dejaba espacio para compromisos. Este enfoque condenó a Alemania a luchar hasta la destrucción total. La decisión de Hitler de abrir dos frentes en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los factores clave en la derrota del Tercer Reich. Impulsado por una ideología expansionista, una confianza desmedida en sus capacidades militares y una lectura errónea del equilibrio de poder mundial, subestimó a sus enemigos y sobreestimó a sus propias fuerzas. El resultado fue una guerra prolongada y devastadora que arrastró a Europa a una catástrofe sin precedentes. Al enfrentarse simultáneamente a la URSS en el este y a los aliados occidentales, incluyendo la maquinaria industrial de Estados Unidos, Alemania se encontró en una lucha que no podía sostener ni ganar. El error estratégico de abrir dos frentes sin asegurar el primero fue, quizás, el mayor error de Hitler y uno de los factores determinantes para el fin del Tercer Reich en mayo de 1945.